Si no puedes dejar de pensar, tu propia mente puede convertirse en tu mayor prisión. Muchas personas creen que pensar demasiado es simplemente una característica de personalidad o una señal de inteligencia. Pero la psicología revela que detrás de este comportamiento existe un proceso mental mucho más profundo que influye silenciosamente en tus emociones, tus decisiones, tus relaciones y la forma en que percibes tu propia vida. Ese diálogo interno constante, esas preguntas que nunca terminan y esos escenarios imaginarios que aparecen incluso cuando todo parece estar bien, pueden estar relacionados con patrones psicológicos que la mayoría de las personas nunca llega a comprender. Bienvenido a este espacio de comprensión de la mente humana y las emociones modernas, un lugar creado para ayudarte a entender la ansiedad, los pensamientos internos, los comportamientos humanos y las conexiones emocionales que influyen en tu día a día. En este vídeo descubrirás por qué algunas personas no pueden dejar de pensar nunca, qué ocurre dentro de la mente de quienes analizan cada detalle, por qué el cerebro crea ciclos repetitivos de pensamiento y cómo estos patrones pueden afectar la tranquilidad, la autoestima y la manera en que nos relacionamos con los demás. Si te quedas hasta el final, comprenderás los mecanismos psicológicos que hacen que algunas personas vivan atrapadas en sus propios pensamientos. Descubrirás por qué tu mente vuelve constantemente a ciertos recuerdos, preocupaciones o posibilidades futuras, y aprenderás a identificar las señales que diferencian una mente reflexiva de una mente dominada por la sobrecarga mental. Porque el verdadero problema no es pensar demasiado, sino no entender por qué tu mente necesita hacerlo. Y cuando comprendes cómo funciona este proceso, empiezas a recuperar el control sobre tus pensamientos, tus emociones y la forma en que construyes tu realidad. ¿Alguna vez has terminado un día completamente agotado, pero cuando llega la noche tu mente empieza a trabajar más que nunca? Estás en la cama, todo está en silencio, pero dentro de tu cabeza aparecen conversaciones pendientes, errores del pasado, problemas que todavía no ocurrieron y preguntas que parecen no tener respuesta. Te dices a ti mismo que deberías dejar de pensar, descansar y desconectar, pero cuanto más intentas hacerlo, más pensamientos aparecen. Muchas personas viven esta situación diariamente sin entender realmente qué está ocurriendo en su interior. Antes de dormir repasan una conversación de hace semanas. Imaginan diferentes escenarios para el futuro o buscan una explicación para cada pequeño detalle de su vida. No es simplemente pensar mucho. En muchos casos, es una mente que intenta encontrar seguridad analizando constantemente todo lo que sucede alrededor. El problema aparece cuando este proceso deja de ayudarte y empieza a controlar tus emociones. Una preocupación pequeña puede transformarse en una cadena interminable de pensamientos. Un mensaje que tarda en llegar puede convertirse en 1000 interpretaciones diferentes. Una decisión sencilla puede sentirse como si tuviera consecuencias enormes. Poco a poco, la persona empieza a vivir más dentro de su cabeza que en el momento presente. Y lo más sorprendente es que muchas personas creen que pensar más significa encontrar mejores respuestas, cuando en realidad algunas veces ocurre lo contrario. Cuanto más intenta la mente resolver algo que no puede controlar, más atrapada se queda en ese mismo ciclo. Quizás te ha pasado sentir que tu propio pensamiento se convierte en una conversación que nunca termina. Pero detrás de este comportamiento existe una explicación más profunda sobre cómo funciona la mente cuando busca protegernos, anticiparse a los problemas y evitar cometer errores. Comprender este mecanismo es el primer paso para descubrir por qué algunas personas no pueden dejar de pensar nunca. Muchas personas creen que no pueden dejar de pensar porque tienen demasiados problemas, demasiadas responsabilidades o porque simplemente son personas preocupadas. Pero existe algo que casi nadie observa: muchas veces la mente no está intentando complicar tu vida, está intentando protegerte. El problema es que ese mecanismo de protección puede quedarse activado incluso cuando ya no existe una amenaza real. El cerebro humano tiene una tendencia natural a buscar patrones, anticipar situaciones y preparar respuestas antes de que algo ocurra. Esta capacidad nos ha ayudado durante mucho tiempo a adaptarnos al mundo, pero en la vida moderna puede convertirse en un ciclo agotador. Una simple conversación con alguien puede quedarse dando vueltas durante horas porque tu mente intenta encontrar señales ocultas. ¿Habré dicho algo incorrecto? ¿Esa persona estará molesta conmigo? ¿Qué quiso decir realmente con ese comentario? Lo que muchas personas no perciben es que no siempre están pensando porque necesitan una solución. A veces están pensando porque su mente aprendió que analizar constantemente significa estar más preparado. Es como tener una alarma interna que continúa funcionando incluso cuando todo parece tranquilo.
Este patrón aparece mucho en las relaciones sociales. Hay personas que después de una reunión recuerdan cada palabra que dijeron, revisan cada reacción de los demás y buscan descubrir si fueron aceptadas o rechazadas. Incluso un pequeño cambio en el tono de un mensaje puede generar horas de interpretación. No porque quieran sufrir, sino porque su mente intenta eliminar cualquier posibilidad de sorpresa o decepción. La parte más curiosa es que este exceso de análisis puede terminar provocando exactamente aquello que la persona quiere evitar. Al estar demasiado concentrada en cómo está siendo percibida, puede perder espontaneidad, disfrutar menos de los momentos y crear una distancia emocional con los demás. Y aquí aparece una pregunta importante: si la mente está intentando protegernos, ¿por qué algunas veces termina haciéndonos sentir más cansados, inseguros y desconectados? La respuesta está en un patrón psicológico que muchas personas repiten sin darse cuenta y que influye directamente en la manera en que viven sus emociones cada día. Lo más complicado de vivir atrapado en tus propios pensamientos es que, con el tiempo, no solo afecta lo que ocurre dentro de tu mente. También empieza a modificar la manera en que te comportas, incluso aunque no te des cuenta. Poco a poco, esa persona que antes participaba más, expresaba sus opiniones y disfrutaba de los momentos, puede comenzar a observar demasiado, dudar más y actuar con mayor cuidado por miedo a equivocarse. Un ejemplo muy común ocurre en las conversaciones. Alguien puede querer decir algo, compartir una idea o expresar lo que siente, pero en cuestión de segundos su mente empieza a crear diferentes escenarios. ¿Y si suena extraño? ¿Y si piensan mal de mí? ¿Y si no les interesa lo que tengo que decir? Entonces decide quedarse en silencio. Desde fuera parece una persona tranquila o reservada, pero por dentro existe una lucha constante entre querer conectar y querer protegerse. Este comportamiento repetido puede afectar profundamente las relaciones. Cuando una persona analiza cada detalle de una interacción, puede empezar a interpretar señales donde realmente no existen problemas. Un mensaje más corto de lo habitual, una respuesta tardía o una expresión diferente en el rostro de alguien pueden convertirse en motivos de preocupación. La mente intenta completar la información que falta y muchas veces lo hace creando explicaciones negativas. Con el tiempo, esto puede afectar la confianza personal. La persona deja de confiar en su propia percepción y empieza a buscar constantemente aprobación externa para sentirse segura. Ya no pregunta ¿qué pienso yo sobre esta situación?, sino ¿qué estarán pensando los demás de mí? Sin darse cuenta, entrega demasiado poder a la opinión ajena. La psicología del comportamiento muestra que nuestros pensamientos no solo influyen en nuestras emociones, también influyen en nuestras acciones. Y cuando una persona vive constantemente dentro de su análisis mental, su presencia cambia. Escucha menos el momento, disfruta menos de las experiencias y puede parecer más distante, aunque en realidad solo está intentando controlar lo que siente. Pero existe un punto todavía más profundo: muchas personas no están cansadas de pensar, están cansadas de la relación que han creado con sus propios pensamientos. Y entender esa diferencia cambia completamente la forma de mirar este comportamiento. Muchas personas intentan solucionar el exceso de pensamientos luchando contra lo que ocurre en el presente, pero pocas se preguntan de dónde viene realmente esa necesidad constante de analizar, anticipar y buscar respuestas. Porque en muchos casos, la mente no está reaccionando solamente a lo que sucede hoy, sino también a experiencias anteriores que dejaron una huella emocional. Desde pequeños aprendemos diferentes formas de interpretar el mundo. Algunas personas crecieron sintiendo que debían estar atentas a todo para evitar problemas. Otras aprendieron que cometer errores podía traer críticas, rechazo o decepción. Con el tiempo, la mente empieza a crear estrategias para sentirse más segura. El problema es que esas estrategias pueden continuar funcionando incluso cuando la realidad ya es diferente. Por eso, alguien puede recibir un simple comentario de otra persona y sentir una preocupación mucho mayor de lo esperado. La situación actual puede parecer pequeña, pero activa una sensación conocida del pasado. No siempre reaccionamos únicamente al momento presente. Muchas veces reaccionamos a lo que ese momento representa para nuestra historia personal. Esto explica por qué algunas personas revisan constantemente sus decisiones, buscan señales de peligro o intentan controlar cada detalle de una situación. En el fondo, existe una parte de la mente intentando evitar volver a sentir emociones que alguna vez fueron difíciles. Sentirse ignorado, cometer un error, perder una conexión importante o no ser suficiente para los demás. La memoria emocional funciona de una manera curiosa.
no guarda solamente acontecimientos, también conserva sensaciones asociadas a esos momentos. Por eso, una experiencia antigua puede influir en la forma en que interpretamos nuevas situaciones sin que seamos completamente conscientes de ello. Quizás una persona no está preocupándose demasiado por el mensaje que recibió hoy, sino por todo lo que ese mensaje despierta dentro de ella. Quizás no tiene miedo de una conversación concreta, sino de repetir una sensación que ya conoce. Comprender esto cambia la perspectiva, porque deja de verse como una simple dificultad para dejar de pensar, y empieza a verse como un patrón mental construido durante mucho tiempo. Y cuando una persona identifica el origen de sus reacciones, comienza a entender por qué su mente funciona de esa manera y qué puede hacer para recuperar una relación más equilibrada con sus propios pensamientos. Durante mucho tiempo, muchas personas creen que el objetivo es dejar la mente completamente en silencio, como si pensar menos fuera la única forma de encontrar tranquilidad. Pero la realidad es mucho más compleja. Una mente activa no significa necesariamente una mente dañada. El problema no está en tener pensamientos, sino en no reconocer cuando esos pensamientos empiezan a dirigir nuestras emociones, decisiones y comportamientos. El primer cambio importante ocurre cuando una persona deja de luchar constantemente contra su propia mente y empieza a observar sus patrones. En lugar de pensar, ¿por qué soy así?, comienza a preguntarse, ¿qué está intentando decirme este pensamiento? Esta pequeña diferencia cambia la forma en que interpretamos lo que ocurre dentro de nosotros. Cuando aparece una preocupación, una duda o una idea repetitiva, no siempre significa que esa preocupación sea una realidad. A veces es simplemente una señal de que la mente está intentando protegernos utilizando antiguos mecanismos aprendidos. Comprender esto permite crear cierta distancia entre lo que pensamos y lo que realmente está ocurriendo. Imagina que cada pensamiento fuera una notificación en tu teléfono. Algunas son importantes y necesitan atención, pero otras aparecen automáticamente sin aportar nada útil. Si respondes a cada una inmediatamente, terminarás agotado. Con la mente ocurre algo parecido. No todos los pensamientos merecen la misma importancia ni necesitan convertirse en una acción. Esta nueva percepción no significa ignorar las emociones, negar los problemas o intentar ser positivo todo el tiempo. Significa entender que sentir preocupación no obliga a vivir preocupado. Tener una duda no significa que debas buscar una respuesta durante horas. Recordar algo del pasado no significa que tengas que repetir la misma historia. La verdadera transformación comienza cuando una persona comprende que sus pensamientos forman parte de ella, pero no representan todo lo que es. La mente puede crear escenarios, advertencias y preguntas constantemente, pero la forma en que respondemos a todo eso es lo que determina nuestra experiencia. Porque al final, quizás la pregunta más importante no es ¿cómo hago para dejar de pensar?, sino ¿cómo puedo entender mi mente para que mis pensamientos trabajen conmigo y no en mi contra? Y esa diferencia puede cambiar completamente la manera en que una persona vive sus emociones, sus relaciones y su propia vida. Quizás después de todo este recorrido la pregunta ya no sea por qué algunas personas no pueden dejar de pensar nunca. Tal vez la pregunta más profunda sea entender que intenta comunicar una mente que permanece constantemente activa. Porque detrás de cada pensamiento repetitivo, de cada preocupación que aparece en la noche y de cada escenario imaginado antes de que ocurra algo, existe una historia interna que intenta ser comprendida. La mente humana tiene una forma curiosa de protegernos, crea preguntas cuando busca seguridad, analiza cuando teme equivocarse y recuerda cuando intenta encontrar sentido a lo vivido. Pero muchas veces pasamos tanto tiempo escuchando el ruido de nuestros pensamientos que olvidamos observar el mensaje que existe detrás de ellos. Una persona puede pasar años creyendo que su forma de pensar es un problema, cuando quizás simplemente está viendo el mundo a través de una lente construida por sus experiencias, sus emociones y todo aquello que aprendió a interpretar como importante. Porque nuestros pensamientos no aparecen de la nada. Cada preocupación, cada duda y cada recuerdo forman parte de una conversación silenciosa que ocurre dentro de nosotros todos los días. Una conversación que influye en cómo amamos, cómo nos relacionamos, cómo tomamos decisiones y cómo nos vemos a nosotros mismos. Y quizá lo más sorprendente de la mente humana es que muchas veces no necesitamos tener más respuestas para comprendernos mejor. A veces necesitamos mirar de una manera diferente aquello que siempre estuvo presente. Porque al final, la mente no solo guarda lo que hemos vivido, también revela la forma en que hemos aprendido a relacionarnos con la vida.
Y comprender esa relación puede cambiar la manera en que observamos nuestros pensamientos, nuestras emociones y la persona que estamos construyendo en silencio cada día. Si has llegado hasta este momento del vídeo, significa que realmente tienes interés en comprender mejor cómo funciona tu mente y tus emociones. Te invito a formar parte de esta comunidad suscribiéndote al canal, dejando tu me gusta, y compartiendo este contenido con alguien que también pueda necesitar entender mejor sus propios pensamientos. Además, cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has sentido que tu mente no consigue detenerse y que piensas más de lo que te gustaría? Me gustaría conocer tu experiencia, porque muchas personas viven situaciones similares en silencio. Si este vídeo te ayudó a reflexionar, no te vayas todavía. Mira el vídeo que aparece en la tarjeta de la pantalla, porque continúa profundizando en otro aspecto de la psicología humana que puede ayudarte a comprender mejor tus emociones y comportamientos. Y también puedes encontrar más contenidos relacionados en nuestra playlist de psicología y comportamiento humano, donde exploramos la mente, las relaciones, la personalidad y los patrones invisibles que influyen en nuestra vida diaria. Gracias por haber llegado hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo.